Bienvenidos al estudio del libro de Romanos. Hoy vamos a entrar en nuestra 10ª clase y última clase del año. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 13, se llama Luchando en el Espíritu, luchando en el Espíritu. Necesito hacer un repaso, como siempre lo hago. Nuestra primera clase fue introductoria, donde vimos todo el marco conceptual, el marco contextual y el marco sobre el cual se desarrolla y se funde esta preciosa carta que estamos estudiando. Luego vimos en las siguientes clases lo que se conoció como Todos necesitamos el Evangelio, primera y segunda parte, donde Pablo lo que hace es poner el fundamento de por qué necesitamos la gracia de Dios y entra entonces a responder el problema de la humanidad, que es la necesidad absoluta de un Salvador por medio de la justificación, por medio de la fe en Jesucristo. Para eso tuvimos 3 clases completas donde se habló de la justificación, que es la columna vertebral de nuestra fe. Y séptima clase empezamos a ver cómo, a pesar de estar justificados, tenemos una realidad, y es que seguimos teniendo una lucha con el pecado, y por eso se llamó muertos vivientes, luego esclavos por amor, que hicieron parte de nuestra posición en Cristo. Y la clase anterior, la 9ª clase, fue guerra contra el pecado, la primera parte de lo que es nuestra guerra contra el pecado, que se complementa un poco con lo que vamos a ver hoy, que es luchando en el Espíritu. En otras palabras, la guerra contra el pecado se lucha en el Espíritu. Se conectan perfectamente la clase anterior con esta, pero hoy pasa algo importante, y es que entramos en la mitad, exactamente la mitad de la carta. Son 16 capítulos, estamos entrando en el capítulo 8, es toda la mitad de la carta, el centro de la carta, y como centro de la carta contiene para mí el centro de la clave de la vida cristiana. De hecho, Romanos 8:5, como lo vamos a ver, es el capítulo central para mí de toda la teología de Romanos. No se ría, pero si pudiéramos quedar solamente con un con un capítulo de toda la carta de Romanos, pues pudiera ser Romanos capítulo 8, y perfectamente con eso pudiéramos vivir el resto de nuestras vidas. Déjeme entonces rápidamente, como estamos llegando a la mitad de la carta, pues hacer un repaso, porque los primeros 7 capítulos fueron fundamentales, y aquí se marca dramáticamente la carta, siendo los primeros 7 capítulos absolutamente teológicos y doctrinales, y los siguientes 8 van a ser capítulos que empiezan a entrar en un plano mucho más prácticos. Por eso siempre he creído en la teología práctica, una teología que sea accionable y que impacte y transforme nuestras vidas. Entonces, miremos rápidamente lo que hemos aprendido. Lo primero, sin duda alguna, y esto no solamente lo digo yo, lo dicen miles y cientos de teólogos a lo largo del mundo y de la historia, es la presentación más clara y contundente de la esencia, del corazón del Evangelio de Jesús y del impacto que ese Evangelio tiene sobre el corazón del ser humano. Las dos cosas: la teología correcta del Evangelio de Jesús y el impacto que éste tiene sobre nuestros corazones. En estos 7 primeros capítulos se presenta de forma maravillosa la verdad del Evangelio, haciendo un énfasis especial en el principio de la carta, en la necesidad que todos tenemos de un Salvador, y luego procede a presentar la respuesta con la justificación por medio de la fe, la unión con Cristo, la implicación que esta unión tiene sobre nuestras vidas, la salvación que viene únicamente por medio de Jesús y no por medio de nuestras obras, y nuestra guerra contra el pecado. Esto es todo lo que cubrimos en las primeras 7 cartas. Y en la segunda parte del libro, en los capítulos 8 al 16, él se va a enfocar en responder 2 preguntas fundamentales, y es: ¿cómo impacta el Evangelio, la fe en Jesús, la vida real de las personas? Es decir, ¿qué implicaciones prácticas y reales de mi vida tiene el haber creído en Jesús y en el Evangelio? ¿Y cómo podemos llegar a tener una vida transformada? Entonces son preguntas absolutamente importantes, porque esto es ya realmente cómo se debe ver la vida de Cristo. Solo como un recorderis, esta carta fue escrita por Pablo a la iglesia de Roma cerca del año 57, en su tercer viaje misionero, muy posiblemente desde Grecia, desde la ciudad de Corinto, y busca presentar no solo la teología del Evangelio, sino el impacto real del Evangelio en la vida del creyente. Es el perfecto balance que hay entre
lo teológico y doctrinal y fundamental y lo práctico. Y en otras palabras, pudiéramos decir entonces que el apóstol Pablo no solamente buscaba un entendimiento del evangelio por parte de la audiencia, sino buscaba que lo amaran y lo vivieran. Ese es el desafío que uno tiene como predicador y como maestro de la palabra, es no solamente transmitir conceptos escriturales y verdades escriturales, sino cómo hago para que esas verdades y esos conceptos impacten y transformen la vida de la audiencia y no se queden solamente en el entendimiento. Y esto es lo que Pablo quería. Recuerde que Pablo no conocía la iglesia de Roma, fue una de esas iglesias en las que el apóstol no participó como fundador o como misionero quien plantó la iglesia, sino simplemente como consecuencia de su trabajo en Asia Menor y en otros lugares, cristianos fueron a Roma y plantaron esta comunidad y él les escribe simplemente queriendo asegurarse de que el fundamento fuera el correcto. Romanos 8, ya lo dije, es el corazón, es el centro de la carta y contiene el secreto para vivir y aplicar el evangelio. O sea que hoy y la próxima clase van a ser fundamentales porque Romanos 8 es bien especial. Ahora, los capítulos 9 y 11, cuando entremos en eso, son los libros que mayor desafío de interpretación presentan y se consideran los capítulos más difíciles de toda la Biblia. No hay nada más difícil que entender Romanos capítulo 9 a capítulo 11. De pronto esos nos los saltamos y seguimos con el 12 para no estresarme y evitar la fatiga. Y el resto de los libros nos muestra cómo se ve el evangelio de forma práctica en la vida de una persona que ha recibido a Cristo, es decir, del 12 al 16. El 12 es central también. Cuando lleguemos al 12, el 12 y el 8 se complementan de manera perfecta. Entonces, sigamos, si les parece, en este maravilloso viaje, leyendo entonces de The Message, Romanos capítulo 8, versículos 1 al 13, paráfrasis bíblica de Eugene Peterson, traducida al español por mi persona, dice lo siguiente: con la llegada de Jesús, el Mesías, ese dilema mortal es resuelto. Aquellos que toman el regalo que Jesús tiene para nosotros ya no deben vivir bajo una continua nube de oscuridad y mentira. Un nuevo poder está operando, el espíritu de vida en Cristo. Como un viento fuerte, ha limpiado los aires de manera magnífica, liberándote del destino vitalicio de una tiranía brutal a manos del pecado y la muerte. Dios se lanzó a la yugular al enviar a su propio Hijo. Él no lidió con el problema como algo remoto y de baja importancia. En su Hijo Jesús, Él tomó personalmente la condición humana, entró en el desordenado caos de la lucha humana con el fin de ponerla en orden de una vez y para siempre. El código de la ley, debilitado al estar siempre fracturado por la naturaleza humana, nunca pudo haberlo hecho. La ley siempre terminó siendo usada como una curación superficial del pecado en lugar de ser una sanidad profunda del mismo. Ahora, lo que el código de la ley requería, pero que nosotros no pudimos alcanzar, es cumplido mientras nosotros, en lugar de redoblar nuestros propios esfuerzos, simplemente abrazamos lo que el Espíritu hace en nosotros. Recuerde que el tema de hoy se llama luchando en el Espíritu. No se trata de nuestros esfuerzos, sino se trata de abrazar lo que el Espíritu hace en nosotros. Aquellos que creen que pueden hacerlo bajo sus propios medios, terminan obsesionados con medir sus propios músculos morales sin nunca lograr practicar esto en la vida real. Por eso es que la gente que vive bajo la ley es legalista y juzga a los demás porque piensa que está más fuerte espiritualmente o moralmente hablando que los demás. Aquellos que confían en la obra de Dios en ellos se dan cuenta que el Espíritu de Dios vive en ellos, un Dios que vive y respira. La obsesión consigo mismo en este asunto es un camino sin salida. Mientras poner la mirada en Dios nos conduce a un campo abierto, hacia una vida espaciosa y libre, enfocarse en sí mismo es lo contrario a enfocarse en Dios. Cualquiera que esté enfocado en su propio ser ignora a Dios y termina pensando más en sí mismo que en Dios. Esa persona ignora quién es Dios y lo que Dios está haciendo, y a Dios no le agrada ser ignorado. Pero si Dios mismo ha decidido residir en tu vida, difícilmente podrás pensar más en ti que en Él. Cualquiera, por supuesto, que no haya dado la bienvenida a este invisible pero claramente presente Dios, el Espíritu de Cristo, no sabe de lo que estoy hablando. Pero para ustedes que sí lo han recibido, aquellos en quienes Él habita
aunque aún experimenten todas las limitaciones del pecado, ustedes experimentan la vida bajo los términos de Dios. ¿Es apenas razonable o no lo es pensar que si el Dios que vive y se hace presente, el cual levantó a Jesús de los muertos, se mueve a tu vida, hará lo mismo que hizo en Jesús en ti, trayéndote la vida misma en Él? Cuando Dios vive y respira en ti y lo hace, así mismo como lo hizo en Jesús, eres liberado de esa vida de muerte. Con su Espíritu viviendo en ti, tu cuerpo estará tan vivo como el de Cristo estuvo vivo. Y termina diciendo, así que vean bien, pues nosotros no pertenecemos a esta clase de vida de hágalo usted mismo. No hay nada en esto para nosotros, nada en absoluto. Lo mejor que podemos hacer es darle un entierro digno y continuar con nuestra nueva vida. La lucha contra el pecado es en el Espíritu de Dios. No tenemos nada que hacer luchando en nuestras propias fuerzas. Es sin duda la idea central del texto que acabamos de leer, es lo que sobresale de todo lo demás, es la lucha contra el pecado, es en el Espíritu, no es en nuestras propias fuerzas, no es una vida de hágalo usted mismo, sino es una vida de hazlo tú, Señor, porque yo no puedo. Ahí podría dejar la clase y orar, pero pues como sé que vienen de lejos, entonces en el capítulo anterior, Pablo claramente demostró que seguimos luchando contra el pecado. Eso fue claro, que aunque somos libres y nacidos de nuevo, sigue habiendo en nosotros una lucha contra el pecado. Ya no es la fuerza gobernante y la fuerza dominante dentro de nosotros el pecado, sin embargo, sigue habiendo una lucha interna donde el pecado quiere retomar el control como una guerrilla quiere tomar el control militar o el control político de una nación. La lucha se resume entonces en Romanos 7:15, donde Pablo claramente dice que ahora hace lo que odia. Esto es esencial, porque si se acuerdan, Pablo dice, el mal que no quiero, eso hago, o hago lo que odio. Entonces, un verdadero, esto que revela que la postura legalista de un verdadero cristiano nunca peca ni lucha con el pecado, no es real, eso es legalista. O sea, un verdadero cristiano sí lucha con el pecado y sí peca, pero la postura de permisividad que dice, soy cristiano, pero soy humano y peco como cualquier otro, como diciendo, pues, está bien, o sea, está bien pecar, ambas están mal, porque Pablo decía, sí peco, pero lo odio, y la clave es esa. Odiamos, si se acuerdan, la postura ¿cuál era? Eso lo vimos en Romanos 7, la postura tiene que ser de intolerancia total hacia el pecado. No quiere decir que no haya pecado, quiere decir que no lo tolero y no me siento cómodo. Y eso es lo que Pablo dijo y en eso resumimos la semana pasada. La realidad es que aunque seguimos luchando con el pecado, ahora el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y ha transformado lo más profundo de nuestro ser. Es por esto que nuestro mayor deseo es ser santos. ¿Cuál es el indicador de si soy nacido de nuevo o no? ¿Quieres ser santo? Sí, ok. No vas a poder, vas a estar en una lucha, pero tu anhelo y tu deseo es ser santo, y cuando no puedes ser, eso te produce odio y rechazo. No queremos y no abrazamos el pecado. Necesitamos ayuda, porque no podemos ser perfectos, porque no podemos hacerlos en nuestras fuerzas. Y esta ayuda proviene directamente del Espíritu de Dios que mora en nosotros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Vivir en el Espíritu. Y eso es de lo que va a hablar Pablo en Romanos capítulo 8, especialmente en la primera parte, donde nos da las instrucciones precisas para hacerlo. Entonces, el primer punto, lo más importante de toda esta carta, es la forma como Pablo pone el piso y el fundamento para presentarnos todo lo que nos quiere presentar a continuación. Y dice así en la versión Reina Valera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En mi Biblia, usted se va a dar cuenta que yo tengo tachado en sombra toda la declaración que continúa, porque en los manuscritos originales, y esto lo he explicado y no tengo demasiado tiempo, usted se va a dar cuenta que solamente están hasta acá. Esto fue añadido con el tiempo y no hizo parte de la escritura de Pablo. Pablo escribió hasta acá. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Luego se le añadió los que no andan conforme la carne. ¿Qué está diciendo esta segunda declaración? Que la condenación es para los que no andan según la carne. Mentira. Esto no es teológico y esto es incorrecto. Lo puse intencionalmente en la Reina Valera porque es de las versiones que está mal.
usted en las nuevas traducciones y en las nuevas versiones que buscan los manuscritos más antiguos, en los últimos hallazgos, corroboran lo que yo le estoy diciendo. El versículo 1 de Romanos, escrito por el apóstol Pablo y que hace perfecta armonía con el resto de la teología paulina y con el resto del evangelio, es hasta acá. Si esto fuera real, esto contradice todo lo que hemos leído y hablado hasta el día de hoy. Sin embargo, lo dejo para que vean que no soy mañoso. Yo lo dejo y le explico que en mi Biblia, que me gusta mucho la Reina Valera y la leo y la uso casi todos los domingos para predicar porque soy anticuado en eso, la taché, simplemente recordándome que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Punto. Así es como se lo tiene que grabar. Punto. Ahora, vamos a explicarlo. Antes de pasar a hablar sobre cómo vivir de acuerdo con el Espíritu, lo que hace el apóstol es reforzar una idea importantísima que es fundamental y es lo que encontramos en 4 palabras dentro de Romanos 8:1, y es que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Punto. Esta afirmación habla de nuestra posición como cristianos. Esto nos habla de nuestra posición como cristianos. Esa posición es una posición de no condenados. No es un término de tipo legal que implica que estamos libres de cargos y de deudas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Legalmente estás libre de cargos, estás libre de deudas. Una persona que está en Jesucristo no puede estar bajo ninguna condenación de parte de Dios. Es muy poderosa la frase porque significa que no tenemos nada o Dios no tiene nada en contra de nosotros y no encuentra falta en nosotros ni razón para castigarnos. De hecho, Pablo es mucho más claro que simplemente decir que no estamos condenados. Él dice, no hay ninguna condenación. Muchos quieren usar esa frase para referirse, por ejemplo, a la libertad de la condenación solamente de forma temporal, pasada o presente, pero no futura, como si los pecados futuros sí pudieran traer condenación a nuestras vidas. Es decir, viniste a Cristo, recibiste a Cristo en tu corazón, no hay condenación, pero pilas, porque de aquí en adelante puedes volver a condenarte. Eso es mentira. Lo que Pablo está diciendo de manera categórica es que un creyente no puede estar condenado. No existe la condenación para un creyente y punto. Pasado, presente y futuro. Otros dicen que un creyente es condenado hasta tanto no se arrepiente de cada pecado que comete. Es decir, que el poder el poder de la no condenación está en tu arrepentimiento, no en la obra de Cristo. Pero el poder de la no condenación está únicamente en la obra de Cristo. Yo solamente necesito arrepentirme una vez y para siempre. Después es bueno arrepentirse porque si no vas a vivir con la carga y la culpa que te trae el pecado. El pecado va a querer tomar control sobre tu vida. Si no te arrepientes, no le quitas poder al pecado. Pero no estás condenado delante de Dios porque Él ya te perdonó una vez y para siempre. Somos justificados de esa manera. No hay condenación para nosotros, solo hay aceptación y bienvenida. En Jesús solamente hay aceptación y bienvenida delante de Dios. El problema es que entender esto se convierte en un problema o de fe o de memoria. En otras palabras, o no lo creemos o se nos olvida. Hay un término en inglés que es it's too good to be true. Es demasiado bueno para ser cierto. Entonces, lo usan mucho los gringos. It's too good to be true. Demasiado bueno para ser cierto. Y yo creo que en ocasiones cuando las cosas son demasiado buenas y nosotros los latinos es como, ¿qué hay ahí detrás? O sea, ¿dónde está la letra menuda? De eso tan bueno no dan tanto. ¿Qué pasa ahí? Y yo creo que a muchos nos pasa eso con la idea de la justificación por medio de la fe, que no hay condenación y punto. Y es que nos cuesta trabajo creer una realidad como esas. Nos cuesta creer que siendo yo tan malo no voy a tener y no voy a experimentar ninguna condenación. Pero la realidad, no te puedo decir nada distinto, es que sí, eso es verdad y es cierto. Somos justificados y libres de absolutamente toda condenación en Cristo Jesús. Olvidar o no creer esta verdad trae como consecuencia, por un lado, culpa, condenación y vergüenza. Eso es lo primero que trae. El que no cree esto trae culpa, condenación y vergüenza. Y te quiero recordar que esas 3 cosas nunca provienen del Espíritu de Dios. Él nunca trae culpa, Él nunca trae condenación y Él nunca trae vergüenza a tu vida. Lo segundo que trae no creer o olvidarnos de esta realidad es un letargo para poder vivir una vida santa. ¿Por qué? Porque el cristiano que no cree que es libre de condenación es motivado a la santidad
no por agradecimiento y por amor, sino por miedo. Y es mucho más fuerte, valga la redundancia, la fuerza del amor que la fuerza del miedo. Si los gobernantes entendieran eso, este mundo sería muy distinto. Si gobernaran por amor y por agradecimiento en vez de por temor y infundir temor a la gente, sería mucho más fácil el mundo en el que vivimos. Pero en Dios debemos aprender a vivir por amor y por agradecimiento. Por amor y agradecimiento a lo que Él hizo, no por temor. El que no cree eso, su motivación a cumplir la ley es el temor. Y el temor nunca produce la voluntad de Dios. Como el temor nunca produce la voluntad de Dios, quien se mueve pensando que sí puedo ser condenado, tarde o temprano termina cediendo ante el pecado. Pero cuando lo hago por amor y por agradecimiento es muy diferente. Y esto tiene que ver con la relación que tú y yo tenemos con la ley. Dependiendo de cómo tú entiendes esta realidad fundamental, y es donde yo más me voy a demorar en Romanos 8.1, porque vamos a ir hasta el 13 hoy, tenemos que entender que no hay condenación y punto. Si no entendemos eso, nuestra relación con la ley cambia. Porque el tema es que nosotros no es que dejemos de estar bajo la ley o ya no tengamos nada que ver con la ley, simplemente nuestra relación con la ley cambia. Cuando estamos en Cristo, la forma como yo me relaciono con la ley cambia. Te voy a poner un ejemplo. Una persona que vive bajo la ley, es decir, que no cree que no haya condenación y que no cree en la justificación y no cree en la gracia, sino cree que es por mis fuerzas y por cumplir la ley. Esa es la persona que está bajo la ley. Es como una persona que al pecar se relaciona con el pecado como una persona que quebranta una ley estatal. O sea que cuando lo hizo, él sabe, quebré la ley. La ley dice esto y la quebré. Es como una relación legal. Cumples o incumples la ley. Pero la persona que vive bajo la gracia, sabiendo que ya no es condenada, al pecar se parece más al hombre que hace algo indebido contra el matrimonio y contra su esposa, pero al hacerlo no se siente como quebrantando una ley, sino hiriendo un corazón. Esto es poderoso, porque el que está bajo la gracia, cuando peca, no dice, ay, quebré la ley, dice, dañé el corazón de mi padre. El que está bajo la ley simplemente dice, quebré una ley. ¿Cuál fuerza es más poderosa? ¿No quebrar la ley o no herir un corazón? Cuando yo he entendido correctamente mi posición como hijo de Dios, mi relación con Dios es la que gobierna mi comportamiento frente a la ley. Entonces mi motivación de no quebrantar la ley no es un récord de justicia, sino se convierte en no quiero dañar el corazón de aquel con quien estoy absolutamente y eternamente agradecido. En otras palabras, quienes estamos bajo la gracia, entendemos nuestra relación con Dios de esa manera. Buscamos agradarlo y nunca herir su corazón. Quien dice, como estoy bajo la ley puedo pecar, nunca considera a Dios y está siendo absolutamente egoísta y no ha entendido todo lo que le debemos a Él por habernos salvado gratuitamente. Entendiendo eso, que no hay ninguna condenación y punto, Pablo pasa a la segunda parte de las implicaciones que tiene el Evangelio sobre nuestras vidas. No solamente no somos condenados, sino que ya no somos esclavos, ya no hay esclavitud. Entonces dice así en el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu que es en Cristo me libra de la ley del pecado y de la muerte. Estoy libre, ya no soy esclavo a la ley del pecado y de la muerte. El primer aspecto de la victoria de Cristo está expresado en el 1, como ya lo vimos, y se resume todo lo presentado por Pablo del 1 al 7, pero en Romanos 8.2 nos presenta un segundo aspecto que es esencial en nuestra vida de fe, y es que nuestra fe en Jesús nos libra de la ley del pecado. Como vimos en la sesión anterior, cuando Pablo se refiere a ley, si se acuerda hablamos de eso, lo hace en relación a por lo menos 3 conceptos, y tenemos que entender siempre que Pablo usa la palabra ley en sus cartas, ¿a qué se está refiriendo? Porque no siempre se está refiriendo a la ley de Dios como los 10 mandamientos o los 613 mandamientos de la ley judía, sino en ocasiones se refiere a otro tipo de ley. Si yo no entiendo eso, no entiendo este pasaje. Ahí no está diciendo que el Espíritu o la ley del Espíritu me libró de la ley de Dios. Eso no es lo que está diciendo en el 8.2, te lo vuelvo a poner. Aquí no dice porque la ley del Espíritu me libra de la ley de Dios, sino de la ley del pecado. Son 2 cosas completamente distintas y muchas personas no lo entienden y por eso hacen una incorrecta exégesis del libro de Romanos. Y lo que realmente está diciendo Pablo aquí es
en alguno de estos tres conceptos, o la ley o los estándares de Dios. Ese es el primer concepto al que se pudiera estar refiriendo Pablo cuando usa la palabra ley. El otro es a un principio universal que gobierna, un principio general que gobierna sobre nuestras vidas, y también pudiera estar refiriéndose a una fuerza o a un poder que opera en nosotros. Acuérdense que en Romanos capítulo 7 él usa el término ley y en diferentes puntos se refiere a estas tres cosas en el mismo Romanos 7. En este caso es muy evidente que Pablo se está refiriendo a una fuerza o a un poder que opera en nosotros cuando dice la ley del pecado. Entonces, si yo comprendo eso, si yo comprendo que Pablo está hablando de la ley que opera en nuestros corazones, podemos comprender que lo que dice Pablo es que el Espíritu Santo vino a darnos libertad de ese pecado. Si unimos los versículos 1 y 2, entonces vamos a entender o vamos a obtener las siguientes verdades. Primero, en Cristo Jesús hemos sido liberados de la condenación legal del pecado y estamos siendo libertados del poder del pecado. Eso es lo que están diciendo esos dos versículos. El 1 dice que fui liberado de la condenación legal del pecado y el 2 dice que estoy siendo liberado del poder del pecado. Fíjense que son tiempos distintos. Fuimos liberados, terminado. Estamos siendo liberados, progresivo. Esto es muy importante dentro de la teología cristiana. Si no comprendemos esto, vamos a entender incorrectamente los conceptos de justificación y santificación de los que voy a hablar más adelante, y de los que hemos hablado muchas veces en otros contextos en esta iglesia, pero aquí teológicamente comprendemos entonces cómo Romanos 1 y 2 inmediatamente articulan estos dos conceptos: la justificación, que es terminada, y la santificación, que es progresiva. Ya hablaremos un poquito más de eso. La salvación trata con nuestra culpa legal, es otra forma de describir lo que está arriba, y arregla nuestro destino eterno, y también con nuestra condición interna de corrupción impactando nuestra vida diaria. Aquí arriba, condenación legal, trata con mi destino eterno. Aquí, liberados del poder del pecado, trata con mi condición interna e impacta mi vida diaria de una manera progresiva. Por eso es que hablamos de una teología que afecta la vida diaria de las personas. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Ahora, fue Dios quien lo hizo todo. Y vuelve Pablo como a lo mismo, a recordar: se trata de Dios, no es en nuestras fuerzas, no es hágalo usted mismo. Y entonces en el 3, y vamos a leer 3 y 4, dice lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Parece un trabalenguas, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Note, no es la mejor tipografía que utilizo, pero si usted lo lee en su Biblia va a notar que espíritu está con E mayúscula. Aquí se alcanza a notar que esta E está más grande que las demás. Es porque es una E mayúscula, que quiere decir que no está hablando de tu espíritu, sino está hablando del Espíritu Santo. Y es exactamente lo mismo que Pablo dice en Gálatas 5:16, cuando dice: digo pues, andad en el espíritu, con E mayúscula, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque son contrarios los deseos de la carne con los deseos del espíritu. Y entonces, pues básicamente este trabalenguas que acabamos de leer es que Pablo demuestra la forma como Dios logra eliminar la condenación y la esclavitud de nuestras vidas. Básicamente lo que él está haciendo acá es eso que les dije en 1 y 2, que Dios quitó toda condenación y que progresivamente nos va transformando, lo logró de esta manera. ¿Lo logró cómo? Primero, Jesús, Hijo de Dios, fue enviado para erradicar la condenación del pecado, eso fue lo primero, y el Espíritu Santo ha sido enviado para finalizar la esclavitud al pecado. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que la obra de Dios se completa en la persona del Espíritu Santo, citando las palabras de Jesús que le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les enviaré al Consolador y Él los guiará a toda verdad. En otras palabras, lo que estaba diciendo Jesús es: Él va a terminar la obra que yo empecé. Yo no la puedo terminar en esta tierra. Yo terminé la primera parte de la obra. ¿Cuál fue la primera parte de la obra? La justificación. Por eso las palabras de Jesús en Juan capítulo 19, las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron tetelestai, del griego telos, que es un concepto también contable. Dice: la deuda ha sido pagada o la deuda ha sido saldada. Lo que me diste fue terminado, o sea, hice lo que tenía que hacer, tetelestai, fue consumado. Entonces, si yo comprendo eso, consumado es, quiere decir ya punto, ya con esto son justificados, no hay más. Con esto soluciona el problema de la eternidad del hombre y de la relación de Dios con el hombre. Ahora necesito enviar al Espíritu Santo para que Él continúe haciendo la obra progresiva
que es lo mismo que dice Pablo también en Filipenses 1:6, cuando dice que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todo empezó en Jesús y todo terminará en Jesús, por eso habrá un día de Jesucristo. Por eso dice la Biblia que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces dice, en Jesucristo somos justificados, por el Espíritu Santo somos santificados. La obra de Cristo, que fue la justificación, es una obra terminada y consiste en lo que Jesús hizo por nosotros. Anótese eso. La justificación es lo que Jesús hizo por mí. Usted que está tomando notas pone justificación, lo que Jesús hizo por mí. Entre paréntesis, obra terminada, tetelestai, o sea, fue consumado. Soy justificado, punto. Por eso dice, por lo tanto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, punto, porque la obra fue terminada, no hay que añadirle nada a la obra de Cristo. Pero una cosa es que tu destino eterno sea resuelto y otra cosa muy distinta es que tu vida en la tierra cambie y sea transformada. Por eso es que las personas dicen, no entiendo por qué recibí a Cristo y me sigo comportando igual. Porque ahora tienes que recibir a Cristo, recibir al Espíritu Santo y andar en el Espíritu Santo, y es de todo lo que nos va a empezar a hablar Pablo. Después incluso vamos a hablar mucho más de eso en la siguiente sesión. Pero el primer concepto entonces es una obra terminada, que es lo que Jesús ¿qué? Hizo por mí. Hizo por mí. Tiene que ser en pasado porque ya lo hizo. Ahora, ¿qué es la santificación? Es lo que el Espíritu Santo hace en mí. Ya no es por mí, es en mí. Lo que Jesús hizo por mí me justificó. Lo que el Espíritu Santo hace en mí me santifica. La primera es terminada, la segunda entre paréntesis pone progresiva. Progresiva. Y no va a terminar sino hasta el día de Jesucristo o hasta el día en que yo me muera, que nosotros resucitemos y vayamos en cuerpo glorioso, que eso lo menciona ahorita Pablo más adelante en algunos de los versículos. Y la santificación entonces es el fruto de la justificación. Esto es muy importante, me voy a extender un minutico acá. Esto es muy importante porque algunos teológicamente incorrecta o de forma incorrecta teológicamente dicen que la justificación es el producto de la santificación. Eso es decir que si yo soy santo, soy justo. Es decir, que si soy santo, puedo ser salvo. Que si soy santificado, puedo llegar a adquirir esa justificación. Si se acuerda, justificación les enseñé en las clases anteriores que en inglés es righteousness. Y righteousness es in right standing with God. Estoy bien parado delante de Dios. Entonces, lo que enseñan los que dicen que la justificación es el fruto de la santificación, están diciendo que yo soy justo por ser santo. En otras palabras, que yo estoy bien parado delante de Dios por mi comportamiento y por mi conducta. Eso es falso. Eso está totalmente en contra de la teología paulina como la hemos venido desarrollando y de la teología correcta del Evangelio de Jesucristo. La correcta forma de entender estos dos conceptos es: yo soy justo por lo que Jesús hizo, y como soy justo, el Espíritu Santo viene a morar en mí y empieza a santificarme. Entonces el fruto de la justificación es la santificación, no al revés. Puedo ser santificado porque fui justificado. Entonces, si estoy en un proceso de perfeccionamiento y estoy siendo tratado y transformado por el Espíritu Santo, voy bien, fui justificado, estoy en buenas cuentas con Dios, el Espíritu Santo está orando en mí. Por eso dice la Biblia que nosotros fuimos sellados con las arras de la promesa del Espíritu Santo. Él vino para decirnos: tranquilo, eres salvo, no te preocupes, no hay condenación, vamos a seguir trabajando en esto. Odia pecar, no te sientas cómodo con eso. Por eso esa voz del Espíritu Santo no condena, pero sí dice: no te sientas bien, dañaste el corazón de papá, no, violé la ley, me voy a ir para el infierno. Legalista. Quebré la ley, le fallé a papá. La gracia. El Espíritu Santo es perfecto, la forma como obra en nuestras vidas. Importantísimos esos dos conceptos, espero hayan quedado claros. Si usted entiende eso, entendió todo lo que hay que entender acerca de la vida cristiana y comprende por qué no somos perfectos y aún así somos salvos. Todo está en la mente. Entonces ahora se pone bueno, porque Pablo ahora dice: el problema es que todo está en la mente. Por eso les dije que Romanos 8 se complementa con Romanos 12, porque si se acuerdan, Romanos 12 es el que dice: transformados por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero a eso llegaremos como en 4 meses al ritmo que vamos.
Entonces, vencer el pecado es el beneficio tangible y diario que trae a nuestras vidas estar en Cristo. ¿Ya? Vencer el pecado es el beneficio tangible y diario que trae a nuestras vidas estar en Cristo. Al final, como ya quedó demostrado, nuestra realidad no es solo que no podamos salvarnos a nosotros mismos, sino que no podemos obedecer y cumplir la ley por nuestras propias fuerzas. Como no me puedo salvar, soy justificado. Como no puedo cumplir la ley en mis fuerzas, soy santificado. Y lo bonito de la obra del Espíritu Santo es que Él sí nos ayuda a cumplir esa ley que antes no podíamos cumplir. Dicho de otra forma, la única manera de obedecer y vivir bajo los estándares de Dios es confiando en la obra del Espíritu Santo. No hay manera de hacerlo en nuestras fuerzas. Las preguntas que muchos se harán son: ¿cómo entonces vencemos al pecado con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo? ¿Y cómo vivimos conforme al Espíritu? Entonces, si la respuesta es vivir en el Espíritu, si la respuesta es confiar en Él para que Él haga la obra, ¿cómo lo hago? Y la respuesta se encuentra en Romanos 8:5. Me gusta mucho porque Romanos 8 es el centro de la carta, como les dije, y el 5 es el número de la gracia. Y yo no soy muy místico con este tema de la numerología, pero siempre encuentro unos patrones interesantes en la Biblia. Y es como el 8 en el centro, el 5 es la gracia, todo se trata de Jesús, todo se trata de su gracia. Y en el 5 es maravilloso, porque el 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Lo que está diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo en esta carta es: la respuesta es ¿en qué piensas? Pongamos un poquito de desorden, que no lo hago en esta clase. Dile al que tienes al lado: ¿en qué piensas? Una buena forma de traducir el concepto de pensar en las cosas del Espíritu es fijar la mente. Otras traducciones dicen: los que fijan su mente en las cosas de la carne y los que fijan su mente en las cosas del Espíritu. Lo que Pablo entonces está diciendo es lo siguiente: aquello en lo que fijas tu mente moldea tu estilo de vida. Esa frase, grábela: aquello en lo que fijas tu mente moldea tu estilo de vida. Aquello en lo que piensas determina tu estilo de vida. Muy sabias las palabras de Salomón. Por eso es que el libro de Proverbios, que es el libro de la sabiduría, y el libro de los Salmos y la vida del rey David y de Salomón son libros marcados absolutamente por la gracia de Dios. Pero si ustedes se dan cuenta, Salomón decía en Proverbios 22:7, si no estoy mal, dice: porque tal como un hombre piensa, así es él. Entonces lo que está diciendo Salomón es eso: en lo que piensas te conviertes. De toda cosa guardada guarda tu corazón, porque él mana la vida. Es perfecta la escritura. Todo se trata de en qué estamos pensando. Ahora, ¿qué significa fijar la mente? Fijar la mente significa enfocarse intencionalmente o llevar a que nuestra imaginación y nuestra atención estén completamente cautivadas por algo. Eso es fijar la mente. La pregunta es: tú intencionalmente, ¿en qué pones tu imaginación y dónde pones tu atención? ¿Dónde está cautiva tu mente? ¿En qué estás constantemente pensando? Si no estás constantemente pensando en las cosas del Espíritu, por eso es que vives la vida que vives y por eso es que no puedes gobernar y controlar la carne. La derrota del pecado en nuestra vida diaria comienza en nuestra mente, y la única manera de vencer es fijando nuestro pensamiento en el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ir aterrizándolo cada vez más. ¿Qué significa entonces fijar la mente en los deseos del Espíritu? Porque dijimos, ¿qué es andar en el Espíritu? Fijar la mente en el Espíritu. ¿Y cómo fijo la mente en el Espíritu? Pablo es muy generoso. Y esto se refiere a pensar solamente, no se refiere a pensar solamente como algunos creen en temas religiosos o de la iglesia o temas teológicos. En realidad, fijar la mente en las cosas del Espíritu incluye eso, pero más bien se trata de tener una relación con Dios de manera constante, de manera que constantemente podamos ser sensibles a la voz del Espíritu y seguir sus deseos. Pensar en las cosas del Espíritu es preocuparnos por las cosas que al Espíritu Santo le preocupan. Por eso todo se trata de tener una relación con Dios. El cristiano maduro es el cristiano que tiene una relación con Dios, que escucha la voz del Espíritu y que actúa conforme a las preocupaciones del Espíritu Santo para su día a día. Sin embargo, esto no es simplemente una relación mística donde se da licencia al famoso Dios me dijo. Los deseos del Espíritu son claramente expresados por Pablo en la segunda parte del capítulo 8, la cual estudiaremos en la próxima clase. Sin embargo, como anticipo, debo dejar establecido que esos deseos se refieren a no olvidar nuestra posición privilegiada en Cristo. Es bonito porque todo se resume en eso.
¿Qué es pensar en las cosas del Espíritu? Pensar en tu posición en Cristo. O sea, lo que Pablo está diciendo es, si todo el tiempo piensas en tu posición en Cristo, ya con eso vas a vencer la lucha sobre el pecado. Vamos a verlo en la siguiente clase porque hoy es hasta el 13, pero solamente me anticipo. Romanos 8:14 nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios, posición en Cristo. Romanos 8:15 al 16 nos dice que el Espíritu nos quita el miedo al rechazo y nos afirma que somos hijos de Dios, posición en Cristo. Y Romanos 8:26 al 27 nos dice que el Espíritu nos da la confianza para acercarnos a Dios en oración, posición en Cristo, la posibilidad de acceder a Él en oración. Entonces Él empieza a decirnos, todo se trata de comprender tu posición en Cristo. No eres condenado, eres hijo de Dios, no eres rechazado, eres afirmado por Dios y puedes acceder confiadamente al trono de la gracia, como dice el autor de los Hebreos. En resumen, el deseo del Espíritu es que nunca olvidemos nuestra posición privilegiada en Cristo y que pensar en esto domine nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Que tú todo el tiempo, el saber cuál es tu posición como hijo de Dios, seas motivado a pensar, hablar y actuar conforme a los deseos del Espíritu Santo desde el agradecimiento y el amor, no desde el temor a fallar una ley. Y Pablo dice, como suele establecer absolutos sobre la vida de los seres humanos, que a todos nos preocupa algo. Porque él lo que está diciendo es, no fijes tu mente en las cosas de este mundo o de la carne, fíjalas en las cosas del Espíritu. En otras palabras, lo que él está diciendo es, no te preocupes por las cosas de tu carne, de este mundo, sino preocúpate por las cosas del Espíritu. Y por eso dice en el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y me gustaría decir, porque el preocuparse por las cosas de la carne es muerte, pero el preocuparse por las cosas del Espíritu es vida y paz. Eso es lo que él dice en Romanos 8:6. Si nos ocupamos de las cosas del Espíritu, terminaremos ocupándonos de las cosas de la carne. Perdón, si no nos ocupamos de las cosas del Espíritu, terminaremos ocupándonos de las cosas de la carne. Las cosas de la carne se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros deseos egoístas y lujuriosos, como ya lo hemos visto, las cosas que gobiernan nuestra mente y controlan nuestra vida. Una opción, dice Pablo, trae la muerte, la otra opción trae vida. Si te ocupas de las cosas de la carne, muerte. Si te ocupas de las cosas del Espíritu, vida. Y nos pone en una situación donde dice, o somos amigos o somos enemigos de Dios. Y es todo lo que dice desde el 7 al 11, por lo cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, primero dice, o te ocupas de las cosas de la carne o te ocupas de las cosas del Espíritu. Ahora, si te ocupas de las de la carne, estás en enemistad contra Dios, porque esos designios no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne. O sea, nos recuerda su posición. Ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hace esa aclaración. O sea, si a ti te cuesta entenderlo, lo que hay que preguntarme es, ¿el Espíritu de Dios sí vive en mí? ¿Será que sí he recibido la gracia, sí he recibido a Jesús en mi corazón? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vivificará, progresivo, lo va progresivamente vivificando. El cuerpo no es malo. Algunos creen que el cuerpo es malo. El cuerpo no es malo. Los deseos de la carne son malos, pero el cuerpo no es malo. Por eso Pablo habla en Tesalonicenses de todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean ¿qué? Santificados por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha hallado irreprensible, dice Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Todo tu ser es espíritu, alma y cuerpo. Los cristianos tienen una tendencia a satanizar lo que es del cuerpo. Lo del cuerpo no es malo, lo del cuerpo es bueno. Dios nos dio el cuerpo. Lo que es malo son los deseos de la carne, que es distinto. Que los deseos de la carne no son los deseos de esta carne. Los deseos de la carne son los deseos pecaminosos, de la naturaleza pecaminosa. Entonces tenemos que aprender a diferenciar esas cosas porque si no terminamos satanizando lo que no tenemos que satanizar. Los deseos de la carne,
Los deseos de la naturaleza pecaminosa son malos. Los deseos de tu cuerpo no son malos, son naturales. Comer, dormir, descansar y muchas otras cosas son buenas. Romanos 8, 7 al 11. Lo que Pablo quiere demostrar es que la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios y que los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo debemos vivir conforme a los deseos del Espíritu. Esta, en últimas, es la evidencia de que hemos sido salvos, una vida guiada por el Espíritu de Dios y no por nuestros propios deseos. Una vida guiada por el Espíritu de Dios y no por nuestros propios deseos. Una persona que es guiada todo el tiempo por sus propios deseos es porque no ha sido sellada por el Espíritu Santo. Pero una persona que es guiada por los deseos del Espíritu, que tropieza y odia tropezar, pero que es guiada por los deseos del Espíritu, ha sido sellada por el Espíritu Santo de Dios. La declaración de un cuerpo mortal vivificado nos muestra que el cuerpo en sí no es malo, que es lo que les acabo de decir, sino que lo malo son los deseos de la naturaleza de pecado. Nuestro cuerpo será algún día, junto con todo nuestro ser, totalmente renovado y vivirá para la eternidad. Gloria a Dios, porque vas a ser sometido a una cirugía plástica espiritual al gratín, que no te va a tocar pagarle a nadie. Aleluya, claro que sí. Un cuerpo incorruptible. Y yo creo, teológicamente, que vas a resucitar en el cuerpo que tenías a los 33 años. Eso es lo que yo creo, porque Jesús era el prototipo de la resurrección. O sea, que las que ya pasaron los 33 ya no se haga cirugías plásticas, que ya esa plática se perdió. Si antes de 33, hágase cirugía plástica, porque va a resucitar con el cuerpo que tenga a los 33 años. Por supuesto es una broma, ¿no? Después me cogen en YouTube y dicen qué clase de falacias las que está predicando este pastor. Pero qué bonito saber que vamos a resucitar en un cuerpo glorioso y que para la eternidad vamos a resucitar en nuestro cuerpo. Vamos a resucitar. Y vas a verte parecido a como te ves hoy, solo que más bonito. Yo sí voy a ser muy bello. O sea, no. Pero... hoy los quiero hacer reír porque vinieron en día de paro. Ya casi terminamos. Vivir en el Espíritu y mortificar nuestra carne. Mortificar nuestra carne. Ese término es interesante, es un término teológico que quiere decir dar muerte a nuestra carne. Vivir en el Espíritu y dar muerte a nuestra carne. Tu tarea es vivir en el Espíritu y dar muerte a tu carne. Tienes las dos tareas. Así que, hermanos, deudores somos, dice Pablo. Tenemos una deuda. Estamos con una deuda de amor y de agradecimiento. Ese debe ser el motor que nos mueve, una deuda con Dios porque nos dio todo esto gratis. Deudores somos, no a la carne, o sea, no le debes nada a tu carne porque tu carne no logró nada, es lo que está diciendo Pablo, para que vivamos conforme a la carne. O sea, si no tienes deuda a la carne, ¿por qué estás viviendo conforme a la carne? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu hacéis morir, o sea, ¿a quién le toca hacerlas morir? A mí, por el Espíritu. Primero me someto al expreso, por eso Gálatas 5:16 complementa perfecto este texto. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Son dos instrucciones. No me puedo quedar solo con vivir en el Espíritu porque me quedo con la mitad de la instrucción. La primera instrucción es vive en el Espíritu y entonces viviendo en el Espíritu vas a poder dar muerte, mortificar, no darle rienda a los deseos de la carne. En resumen, lo que Pablo dice en todo este texto, incluyendo Romanos 8 del 12 al 13, es que nosotros matamos al pecado en el Espíritu cuando nos apartamos radicalmente de las prácticas pecaminosas y cuando al recordar constantemente nuestra deuda de amor a Dios, no a la carne, por lo que ha hecho por nosotros, logramos fijar la mirada en los deseos del Espíritu. ¿Cuál es la tarea del cristiano? Mirar al Espíritu con agradecimiento por lo que ha hecho por mí y huir o apartarme, correr radicalmente de las prácticas y de los deseos pecaminosos. La mortificación entonces se refiere a dar muerte a las obras de la carne y este proceso implica una postura radical de nuestra parte hacia el pecado, como lo hemos hablado, tolerancia cero. Al pecado, ¿dónde? Porque yo les he enseñado que los cristianos somos muy buenos para tolerancia cero, pero en el pecado en la vida del otro. Nos encanta rechazar el pecado en la vida del otro, pero la tolerancia cero no está llamada a la vida del otro. Problema del otro. Tú enfócate en tener tolerancia cero en el pecado en tu vida. Mateo 7.
¿por qué no más bien sacas la viga de tu ojo y después ayudas al que tiene la astilla? Y yo creo que Jesús realmente no nos estaba diciendo que nos metiéramos a la astilla del otro, sino está diciendo, saque la viga primero, cuando acabe hablamos. Y como nunca vamos a acabar, lo que él está diciendo es, quédese con su problema. No, es en serio, quédese en su asunto, no se meta en el del otro. O sáquela. ¿Y quién de nosotros podemos decir, ya, lo saqué, Señor? Seamos honestos, ninguno, porque es progresivo y nunca termina. Toda nuestra vida estamos luchando con una condición de pecado. Todo el tiempo hay una viga en nuestro ojo. Entonces lo que está diciendo Pablo es, no toleres al pecado. No toleres absolutamente el pecado en tu vida. En la de los demás, ten misericordia y ten compasión. En tu vida no lo toleres. Entonces nuestra tarea es alejarnos radicalmente de toda práctica pecaminosa y poner nuestra mente constantemente en las cosas del Espíritu Santo de Dios, recordando constantemente lo que Dios ha hecho por nosotros y la realidad de que en Jesús no hay ninguna condenación. Y termino con esto, gracia todo el tiempo. Y yo creo que la clave para vivir la vida que Dios quiere que vivamos, la clave para andar en el Espíritu, es que tú te prediques a ti mismo todo el tiempo la gracia de Dios. O sea, que tú todo el tiempo te estés predicando a ti mismo la gracia de Dios. No a otros, predícatela a ti mismo todo el tiempo. Nuestra tarea consiste en estar todo el tiempo predicándonos sermones sobre la gracia de Dios, mini sermones, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra vida es el reflejo de nuestra mente y de nada nos sirve predicarnos a nosotros mismos sermones de ley, porque nos encanta estar predicándonos sermones de ley a nosotros mismos. No hagas, no te metas, no puedes hacer, no puedes allá, todo el tiempo no, todo el tiempo sermones de ley. Y eso lo que produce es temor. Terminamos viviendo por temor porque la ley produce temor. Mas la gracia produce amor y agradecimiento. Y si todo el tiempo me predico gracia, difícilmente voy a entrar a caer en desgracia, porque el que verdaderamente ha entendido la gracia de Dios no abusa de su gracia, sino que por agradecimiento y amor quiere agradar el corazón del Padre. Y el éxito está en constantemente recordarnos a nosotros mismos lo que Dios ha hecho y vivir basados en el agradecimiento y el amor. Esa es la fuerza más poderosa para transformar nuestra conducta como debe ser de adentro hacia afuera. Dios los bendiga. Gracias.